domingo especial. Tenemos una pareja que amamos mucho en lo personal y en la congregación. Ellos estuvieron apoyando muchos años en esta congregación. Dios los ha usado en diferentes partes de la península y son una pareja que estamos platicando ya 8 años, ¿no? en esta nueva congregación. Ellos son los pastores Dr. Romo y su esposa Anita. Ellos están a cargo dirigiendo y ministrando en Amistad Familiar Valle Imperial. Están en el centro California, pero la visión de ellos, se les va a explicar ahorita, es de fundar 10 iglesias en toda ese clúster de ciudades que están alrededor del Valle Imperial, que es Heber y todo ese tipo. Eso les van a explicar ahorita si es así. Pero vamos a pedirles que por favor pasen por favor el doctor a dar la enseñanza. Anita, si te quieres poner de pie para que los poquitos que no te conozcan también te puedan saludar. Bendiciones. Gracias, pues buenos días a todos o tardes, bueno ya casi noches, ¿verdad? ¿Cuántos están contentos de estar aquí en la casa del Señor, verdad? Siempre es un privilegio poder estar juntos, ¿verdad? Y poder aprender de Él. Y siempre que venimos a la casa de Dios, pues tenemos que estar dispuestos a recibir de Dios, ¿verdad? Como decía Hugo, aquí nosotros llegamos hace 26 años, un domingo, ¿verdad? Como aquí nos quedamos y hace 10 años pues dejamos de venir aquí, ¿verdad? Pero seguimos siendo parte de esta congregación, sigue siendo nuestra casa. Hace 10 años pues abrimos una congregación en Calexico y hace 7 en Imperial, ¿verdad? Ahí en el centro. Pero pues vamos a entrar a la palabra de Dios. Qué bueno que están aquí, ¿verdad? Todos juntos. Vamos a orar para que Dios ponga esa palabra en nuestros corazones el día de hoy. Padre, te alabamos y te bendecimos este día, Señor. Queremos pedirte que tú hables a nuestros corazones, que tú toques nuestros corazones, que tú, Espíritu Santo, verdaderamente pongas esa semilla en buena tierra y produzca fruto al 100 por 1. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues si pudiéramos ponerle un título a esta plática, sería Quiero más de su presencia. Y queremos darles una pequeña introducción para saber de lo que vamos a hablar durante esta hora. Y quiero decirles que fuimos creados para amar, para adorar y para tener amistad con Dios. Fíjense que el primer propósito por el que Dios nos creó y nos salvó fue para amarnos, para tener una relación íntima con nosotros, para tener comunión íntima con nosotros. Sí, es importante la salvación, sí es importante que nos congreguemos, sí es importante el servicio, sí es importante evangelizar a otros, pero nuestra primera prioridad es amar a Dios con todo nuestro corazón. Esa es la primera. Es como en el matrimonio, ¿verdad? Cuando nos casamos sí tenemos que ir a trabajar, sí tenemos que tener una vivienda para la familia, sí tenemos que suplir muchas necesidades para nuestros hijos, para nuestra pareja, pero la principal responsabilidad es de amar a nuestra familia. Así también es con Dios, es nuestra principal responsabilidad. Y Dios quiere, como en el jardín del Edén, recuperar esa comunión íntima con nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios se paseaba en el jardín del Edén, ¿verdad? Y tenía comunión con Adán y con Eva 24/7, ¿verdad? Así nosotros, ¿verdad? No es cada domingo, no es cuando tengamos reunión entre semana, no es cuando nos metemos a oración nada más, no es cuando leemos la palabra nada más, sino Él busca una comunión constante con nosotros. A cada momento, 24/7. ¿Por qué? Porque Dios nos ama con un amor apasionado. Dios es un apasionado de nosotros. La primera pregunta del día de hoy es que si nosotros somos o amamos a Dios con ese amor apasionado que Él nos ama. Qué reto, ¿verdad? Tan tremendo. La segunda pregunta es que si tenemos también una estrecha amistad con Dios, si podemos llamarle a Dios nuestro amigo, o Él puede llamarnos
nuestro amigo. ¿Cuántos? Hágase usted esa pregunta, ¿verdad? Y contéstesela a usted mismo. ¿Es Dios verdaderamente mi amigo? ¿O soy yo verdaderamente un amigo para Él? Esa respuesta cada uno de nosotros debemos de tenerla dentro de nosotros mismos. Y una última pregunta, ¿tenemos comunión con Dios 24/7? ¿O simplemente lo hemos encajonado a Dios en tiempos cuando oramos, cuando leemos la palabra de Dios, cuando tenemos reuniones, cuando hacemos algo para Él? ¿O verdaderamente tenemos una comunión 24/7? Ahí están esas tres preguntas que nos retan el día de hoy. Dios quiere que le adoremos. Y adorar no únicamente es cantarle, ¿verdad? Como lo hicimos hace unos momentos, sino también significa tener santidad delante de Él. Significa obediencia, eso también es adoración. Significa darle el primer lugar en nuestras vidas. Y significa también tener una amistad íntima con Dios. Todo eso es adoración. Cuando hacemos todo eso, adoramos a Dios. Dios quiere entonces el día de hoy, como objetivo principal, provocarnos a celo para que busquemos de su presencia más cada día. Que el momento que salgamos de aquí, perdón, salgamos con el deseo de conocer más a Dios, de buscar más a Dios, de profundizar nuestra amistad con Él, de reenamorarnos de Él. Conocemos a Dios, amamos a Dios, pero hay más que Dios quiere que vayamos a recibir de Él. Y eso es lo que Dios quiere el día de hoy mostrarnos. Dios quiere entonces que le busquemos más cada día. Sí, le buscamos, ¿verdad? Y por eso estamos aquí buscándole a Él, pero Él quiere que le busquemos más cada día. Y vamos a ir a nuestra primera cita en Proverbios 8:17 y vamos a ponerla en la nueva versión internacional, por favor. Proverbios 8:17. Y vamos a ver lo que dice este versículo. Dice el versículo 17 del capítulo 8 de Proverbios, dice: a los que me aman les corresponde. Y luego fíjense en lo que dice: y a los que me buscan me doy a conocer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para conocer más a Dios? Buscarle, ¿verdad? Dice: a los que me buscan me doy a conocer. ¿Qué tenemos que hacer para conocerle más? Necesitamos buscarlo. Necesitamos estar agradecidos con lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos de Él, pero de alguna manera insatisfechos, sabiendo, creyendo que hay mucho más de Dios que conocer, mucho más de Dios que hay que encontrar, mucho más de Dios que hay que recibir. Y para eso necesitamos tener hambre. Si yo no tengo hambre, no voy a comer. Pero si yo tengo hambre de más de Dios, entonces voy a buscar más de Dios. Necesitamos tener sed. Si yo no tengo sed, no voy a buscar tomar agua. Pero si yo tengo sed de Dios, entonces voy a buscar más, voy a buscar saciar esa sed en mí. Necesitamos hacerlo con pasión dentro de nosotros, porque Dios, acuérdense, nos ama con un amor apasionado. Entonces Dios quiere que busquemos más de Él cada día. Y también Dios quiere que ser nuestro mejor amigo. Este es un reto, ¿verdad? Este es un reto porque normalmente nosotros tenemos nuestros amigos, pero que Dios sea nuestro amigo, sinceramente, ¿verdad? De repente decimos, bueno, pues déjame pensarlo, ¿verdad? ¿Cómo está eso de que Dios va a ser mi amigo? Él es mi Padre, Él es mi Salvador, Él es mi proveedor, Él es quien sana, Él es quien me renueva todos los días, pero mi amigo, o sea, estamos hablando ya de una amistad de 24/7 con el que voy a platicar, con el que le voy a decir todo lo que me pasa, con el que voy a tener una comunión íntima
Entonces ya es diferente, ¿verdad? Ya vemos a Dios diferente. Pero fíjese lo que dice Juan 15:15. Dice precisamente Jesús hablando a los discípulos, dice en el versículo 15, ya no los llamo siervos, está diciéndole Jesús a los discípulos y nos lo dice a nosotros también, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos. Y fíjense que está en un pasado, ¿verdad? Los he llamado amigos, y no nada más para los discípulos, sino también para nosotros. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. O sea, no había secretos. Con el Padre le revelaba todo a Jesús y Jesús les revelaba todo a sus discípulos. Entonces eran sus amigos, no eran sus siervos. Somos siervos de Dios porque les servimos, porque hacemos cosas que Él le agrada que nosotros hagamos para su obra. Pero también tenemos que ser amigos de Dios. Acuérdense que nuestro principal propósito es amar a Dios con todo nuestro corazón, pero también ser su amigo. Él quiere revelarnos todo. Está hablando de donde no hay secretos. Está hablando donde hay intimidad. Está hablando de que lo que sucede dentro de los mejores amigos sucede nada más ahí, no sucede con todos los demás, sino con un círculo estrecho, y Dios quiere ser nuestro mejor amigo. La pregunta el día de hoy es que si nosotros queremos ser amigos de Dios. Y Dios no tiene favoritos. Para Dios todos somos iguales, todos somos sus hijos. Él pagó en la cruz por su Hijo Jesucristo, por la salvación de cada uno de nosotros. Pero Dios sí tiene íntimos. Y si no, pregúntenle a Juan, que se recostaba en el pecho de Jesús. Y si no, pregúntenle a Pedro, que siempre estaba junto a Jesús. Y si no, pregúntenle a David, que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Y si no, pregúntenle a Moisés, que miraba cara a cara cuando hablaba con Dios. Y así sería la lista interminable de hombres y mujeres que no fueron favoritos, sin embargo fueron íntimos, porque fueron más allá, buscaron más, quisieron más, encontraron más y ganaron el corazón de Dios. No la salvación, pero sí el corazón de Dios. Dios quiere ser, pues, nuestro amigo. Dios quiere también que le conozcamos cada día más, que no nos detengamos en el nivel de conocimiento de Él, sino que vayamos cada día conociéndolo más, que tengamos hambre y sed de conocerlo cada día más. Vamos a ir a Oseas 6:3. Oseas 6:3, dice el profeta en el versículo 3, dice: conozcamos al Señor y vayamos tras su conocimiento. Fíjense, en primer lugar dice que lo debemos de conocer cada día más. Y luego dice vayamos, o sea, está hablando de un verbo de acción, de ir tras su conocimiento, como una carrera, ¿verdad? Persigamos, vayamos, esforcémonos, hagamos lo que sea necesario para tener un conocimiento mayor de Dios, porque Él es un Dios infinito, jamás vamos a terminar de conocerlo hasta que lleguemos a su presencia. Pero no tenemos que esperarnos hasta llegar a su presencia para conocerlo completamente. Podemos empezarlo a conocer cada día más aquí en la tierra. Entonces me encanta donde dice vayamos tras su conocimiento. Allí es donde entonces Dios tiene que empezar a poner ese deseo en nosotros. En la reunión, en la primera reunión decíamos, ya nos debe de estar dando ganas de llegar y tirar el control de la televisión a la basura, ¿verdad? Para que no nos estorbe la televisión con nuestra relación con Dios. O ponerle la cadena al refrigerador para poder ayunar y buscar a Dios, ¿verdad? Esas son nuestras luchas, imagínense. El control de la televisión y el refrigerador, qué buenas luchas, ¿verdad? Muy cristianas, pero muy sabrosas, ¿no? Entonces debe de empezar a ver en nosotros, ¿verdad? Ese deseo, ¿verdad? De aplastar ese control de la televisión, ¿verdad? Y amarrar el refrigerador con 5 cadenas y comernos la llave como en las caricaturas, ¿no? Entonces Dios quiere que le conozcamos más cada día.
que seamos insaciables, yo podría decir, para buscar a Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que seamos insaciables. Hay una historia de una mujer en el Antiguo Testamento. Era una viuda que tenía a sus hijos, tenía necesidad, le querían embargar sus propiedades y aún tomar a sus hijos por lo que debía. Y fue con el profeta. Y el profeta le dijo que tomara muchas vasijas y se encerrara en su casa. Entró en su casa y le dijo que vertiera el poco aceite que tenía para cocinar y que el aceite iba a seguir fluyendo. Y empezó a hacerlo sobre la primera vasija y seguía saliendo, y sobre la segunda y sobre la tercera. Pero antes de eso ella fue y pidió muchas vasijas a sus vecinos, y todas esas vasijas fueron llenas por el aceite, que es el Espíritu de Dios, que es su presencia. La pregunta está en que yo puedo quedarme con mi propia vasija. Yo puedo decirle: Señor, aquí tengo mi vasija, llénala, y con eso es suficiente para mí. Y no está mal, está bien, pero hay algo mejor, que es tener más vasijas vacías para que Dios las pueda llenar, y así yo pueda dar también a otros y bendecir a otros. Yo quiero muchas vasijas vacías para que Dios las llene. Yo no quiero quedarme con una sola vasija para mí. Yo no quiero ser egoísta. Yo no quiero decir: me basta una vasija para mí, para mi familia, y soy satisfecho. No, yo quiero muchas vasijas vacías, no llenas, para que Dios las pueda llenar. Y entonces mi vida pueda ser bendecida y yo pueda también bendecir a otros. ¿Cuántos quieren eso también? Entonces Dios quiere que le conozcamos más cada día, pero también Dios quiere que estemos más cerca de Él cada día. Más cerca de Él. Conocemos a Dios, tenemos la salvación, tenemos la vida eterna, pero pongámonos terrenales, ¿verdad? Si yo quiero estar más cerca de mi esposa, después de 33 años, acabamos de cumplir 33 años de casados el fin de semana pasado, esta semana, el 10 de diciembre, parece que fue ayer, dice, pero ayer hace un siglo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que pensar qué es lo que voy a hacer, ¿verdad? Tengo que pasar más tiempo con ella, tengo que hacer las cosas que a ella le gusta, porque si siempre hago las cosas que a mí me gusta, pues se va a enfadar, ¿verdad? Entonces, tengo que hacer las cosas que a ella le gusta, tengo que hacerla feliz, y haciéndola feliz a ella, voy a ser yo feliz también. Y así es con Dios, y con Dios es igual, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer con Dios? Tengo que pasar más tiempo, tengo que hacer las cosas que a Dios le agradan, para que Él esté contento conmigo. No que esté enojado, pero que esté más contento. Y entonces eso me va a traer también a mí felicidad. Yo no sé usted, pero le voy a decir una cosa ahorita, que si se le queda grabada, no importa que lo demás se le olvide. Con que no se me olvide a mí ahorita antes de decírselo. Si nosotros amamos a Dios apasionadamente durante toda nuestra vida, todo lo demás no importa. Todo lo demás no importa. Digo, importa, pero no como número uno. Si amamos a Dios apasionadamente en esta vida, hemos cumplido el propósito principal. Y hay otros propósitos también, pero el más importante lo hemos cumplido. Conozcamos a Dios entonces. Dios quiere que estemos más cerca de Él. Salmos 73. Vamos a los Salmos. Salmo 73. Me encanta este pasaje del Salmo 73, versículo 25. Dice: ¿a quién? Precisamente aquí viene lo que les dije, me adelanté. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Está diciendo el salmista a Dios. Fíjense, ahí viene. Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. ¿Cuántos podremos decir eso el día de hoy? Si tú, Señor, estás conmigo, ya nada quiero en la tierra. No quiere decir que mañana ya no va a ir a trabajar, ¿verdad? Y que el carro que sacó del año ya no tiene que pagarlo, que la esposa que tiene que mantener ya no la tiene que mantener. No estamos diciendo eso, ¿verdad? Estamos diciendo, ya le podríamos parafrasear: ya no quiero nada más importante en la tierra que tú.
Va a haber segundo, va a haber tercero, va a haber cuarto, quinto, sexto, séptimo lugar, pero el primer lugar, Señor, vas a ser tú. Y luego viene la prueba. Y entonces cuando tengamos que decidir entre la cosita esa que ejercita el pulgar, ¿cómo se llama? Es el único ejercicio que hacemos, ¿verdad? Es ejercitar el pulgar, el músculo del pulgar. Cuando tengamos que decidir entre ejercitar el pulgar y buscar a Dios, entonces Dios va a decir, ¿quién es el primer lugar? Y tú vas a decir, tú, Señor, eres el primer lugar. Entonces a ejercitar el otro pulgar allá en el cuarto, en el lugar privado, ¿verdad? En las cámaras de amor, en el lugar secreto. Ahí vamos a meternos, ¿verdad? Para amar más a Dios, para adorarle, para buscar más de Él. Siempre que haya algo que decidir entre Dios, que es el primer lugar, y las demás prioridades, tenemos que escoger a Dios. Por ahí un pastor radical dijo un día, ustedes han escuchado eso de las prioridades, ¿verdad? Que primero está Dios, y luego que la familia, que el ministerio y el trabajo, y luego los hijos, y luego el perro, y luego el gato, y luego el ratón. Dice, no es cierto, dice. En primer lugar está Dios, dice, y ahí se acaban todos los lugares. Dice, no es más que el lugar de Dios. Todos los demás están en segundo lugar. Solo Él es el primer lugar. Entonces, si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrá desfallecer, sigue diciendo el versículo 26, mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios me fortalece. Mi corazón, dice, Él es mi herencia eterna. Si nos brincamos al 28, dice, luego fíjese lo que dice el 28, para mí el bien es estar cerca de Dios. O sea, se lo voy a parafrasear de otra manera. Para mí lo mejor es estar cada día más cerca de Él. Y que Él lo sepa también, ¿verdad? Porque Dios conoce nuestros corazones. Que Él sepa que Él es el primer lugar en nuestra vida. Para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Pero la primera parte, para mí el bien es estar cerca de Dios. Dios quiere entonces que estemos cerca de Él. Y ahora entendemos, ¿verdad? Cuando David decía, o dice, porque Él está en su presencia todavía, no ha desaparecido, dice, mejor es estar en tus atrios o a la puerta de tu templo un solo día que 1000 fuera. Porque el corazón de David ardía. Y así debe de arder el corazón de nosotros. Por estar en su presencia, por buscar más de Él, por conocer más de Él, por obedecer más de Él, por leer más su palabra, por estar más enamorados de Él, por ponerlo en primer lugar, por decidir cuando tengamos que decidir entre dos cosas, decidir por Él siempre. Sin dejar de hacer las demás cosas, claro. Dios quiere que seamos también llenos de su plenitud para que podamos buscarle más. Porque curiosamente Él ha puesto ese vacío dentro de nosotros para que Él mismo pueda llenarlo y darnos la fuerza para buscarlo cada día más. Si lo hacemos en nuestras fuerzas, vamos a durar una semana nada más haciéndolo y lo vamos a dejar de hacer. Pero si Él lo hace junto con nosotros, hace un equipo junto con nosotros para buscar más de Él, entonces va a ser posible. Colosenses 2:9 dice precisamente eso. Dice Colosenses capítulo 2 versículo 9, dice, toda la plenitud de la divinidad, o sea, todo lo que le corresponde a Dios, habita en forma corporal en Cristo. O sea, cuando Cristo estaba en la tierra y está todavía en el cielo, dice que todo lo de Dios habita en Cristo, dice. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Ahora nosotros, dice que hemos recibido también esa plenitud. Entonces, todo lo de Dios lo ha puesto en Jesús. Y todo lo que ha puesto en Jesús, lo ha puesto en nosotros. Esto es un versículo tremendo, es una revelación tremenda. Porque entonces quiere decir que Dios ha puesto todo en mí. O sea, que yo no necesito pedir fe porque Dios ha puesto ya la fe en mí. Que yo no necesito pedir fuerzas para cuando esté pasando una dificultad porque Dios ha puesto ya las fuerzas en mí.
que yo no necesito pedir sabiduría porque Él la ha puesto ya en mí. Es lo que dice aquí. O sea, la plenitud de la divinidad ha sido puesta en Jesús y ha sido también puesta en nosotros. Usted debe salir caminando diferente el día de hoy, ¿verdad? Con la frente en alto, pero no tan alto que se vaya a tropezar. Tiene que ver también dónde va caminando, ¿verdad? Así, con un ojo, como dicen, al gato y otro abajo, ¿no? Entonces debemos de salir como reyes y sacerdotes, ¿verdad? Eso es lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Toda su divinidad la ha puesto en nosotros. Y esa plenitud es la que nos va a ayudar a buscar más de Dios. Si no, vamos a fracasar. Esa plenitud, esa presencia, ese Espíritu de Dios es lo que nos va a llevar a más cada día. Fíjese usted que bastaron 30 segundos de la presencia de Dios para transformar a Saulo de Tarso, el mayor perseguidor de la iglesia, en el mayor predicador de la iglesia. En ese encontronazo, ¿verdad? Camino a Damasco. 30 segundos fueron suficientes para que la gloria, la presencia, la plenitud, la majestad de Dios transformara al mayor asesino de la iglesia en el mayor predicador de la iglesia. Usted me dirá si no es importante tener esa plenitud de Dios dentro de nosotros para que haga la diferencia. Solo Él puede hacer la diferencia. Dios quiere también atraernos más para que vivamos en su presencia todos los días. Fíjese lo que dice Salmo 65. En Salmo 65, versículo 4, dice: dichoso aquel a quien tú escoges. Todos hemos escogido, ¿verdad? Levántame la mano todos los que han sido escogidos por Dios para salvación y vida eterna. Pero luego dice: al que atraes a ti para que viva en tus atrios. Dios nos llama y nos atrae. ¿Para qué? Para que vivamos en sus atrios, dentro del templo, en su presencia, junto con Él, en comunión continua con Él. El problema es que Él quiere atraernos, pero el problema es que nosotros no dejamos atraernos a Él, porque tenemos otras prioridades. Hay otras cosas que nos satisfacen más que Dios, y eso es triste en nuestras vidas, que haya cosas que nos satisfagan más que Dios en nuestra vida. Eso quiere decir que Él no es el primer lugar. No quiere decir que no me voy a comprar un carro, no quiere decir que no voy a estudiar una carrera, no quiere decir que no voy a buscar prosperar, pero sí quiere decir que Dios tiene que ser el primer lugar en mi vida. Y tiene que ser probada esa fe, tiene que ser probada esa decisión, a ver si es cierto o es nada más de labios. Dice: al que atraes a ti para que vivas en tus atrios. Yo quiero dejarme atraer por Dios. Yo quiero estar ahí en sus atrios donde Él está. Yo quiero conocer todo lo de Dios. Yo quiero conocer más. Yo no quiero esperarme hasta que esté en su presencia para conocerle plenamente. Yo quiero recibir de Él todo lo que Él tenga preparado para mí. ¿Se acordarán de la anécdota aquella que una persona llegó al cielo y lo llevaron a un almacén y había muchos regalos? Y él preguntó: ¿y esos regalos de quién son? Y le dijeron: son tuyos. ¿Y por qué están aquí? Porque nunca los pediste, porque nunca los recibiste, porque nunca los buscaste. Que el día que lleguemos delante de la presencia de Dios haya uno, haya dos, haya tres regalos nada más en ese almacén. Y hayamos abierto todos esos regalos que Dios tiene para nosotros. Cuando estamos en los atrios, continúa diciendo ahí en el templo, dice: nos saciamos de los bienes. Ahí viene la bendición de su casa y de los dones también, de los regalos. Los dones son regalos de tu santo templo. Así es que tenemos que dejarnos atraer por Él para vivir en sus atrios. Tenemos que ser radicales como Moisés. Moisés, estando en el desierto antes de que el pueblo de Israel pasara a poseer la tierra,
Dios le dijo: vas a ir a poseer la tierra, pero yo no voy a ir con ustedes, voy a mandar un ángel. Y el pueblo de Israel dijo: está bien, perfecto, no importa con que tengamos la tierra prometida, no importa que Dios no vaya con nosotros, el ángel nos va a guiar. Pero Moisés era diferente. Él dijo: Señor, si tú no vas con nosotros, no queremos ir a ningún lado. Él tenía a Dios como en primer lugar. Él tuvo que haberlo dicho posiblemente en secreto, porque si no lo hubieran apedreado y hubieran dicho: Moisés, estás loco, aquí no hay más que serpientes y escorpiones, allá está la leche, la tierra que fluye leche y miel. Pero él insistió y le dijo: Señor, si tú no vas con nosotros, no nos lleves, no nos saques de aquí. Él estaba diciendo: preferimos quedarnos aquí en el desierto contigo que allá en la tierra prometida sin tu presencia. ¿Qué escogeríamos nosotros? ¿Escogeríamos la tierra prometida, todas las bendiciones con un Dios distante? ¿O le diríamos a Dios: Señor, preferimos el desierto, pero contigo en plenitud? Y como Dios es un Dios misericordioso, cuando Dios ve un corazón así, entonces Dios nos da sus bendiciones. Así le pasó a Salomón, ¿verdad? Cuando Dios se le aparece a Salomón y le dice: pídeme lo que quieras. Y el rey podía haber pedido todo lo que él quería, pero le dijo: no necesito nada, Señor, únicamente sabiduría, y no para mí, sino para dirigir a tu pueblo. Y Dios dijo: este es de los mismos, este es de los míos, este es de los que a mí me gusta. Y le dijo: por cuanto no me pediste riquezas, ni larga vida, ni la vida de tus enemigos, te voy a dar la sabiduría que tú me pediste, y te voy a dar larga vida, y te voy a dar la vida de tus enemigos, y te voy a dar riquezas también. Porque Él quebró el corazón de Dios. Así actúa Dios. Hay que leer la Biblia para entenderlo. Esa es la forma como actúa Dios. Dios quiere que devoremos la palabra de Dios para que le conozcamos más. Jeremías 15, 16. Vamos a apurarnos para que no se me duerman los tres que están bostezando. Digo, los tres en cada fila. Dijo Hugo: tan poquitos, tres, pero en cada fila, ¿no? Está como un chiste que contó Marcos Witt. Dice que un día se lo encontró un pastor en el aeropuerto, y él entonces estaba pastoreando la iglesia en Houston, que tenía no sé cuántos miles de personas ahí, muchísimas, ¿no? Y le dijo: usted no sabe que tiene un adúltero en su congregación. Y le dijo él: ¿no más uno? Dijo: bueno, fuera, dice. Si son miles, dice. Eso le dijo Marcos Witt, para que no vean que yo lo dije. Entonces, Jeremías 15, 16, dice el profeta, dice: al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Las devoraba. O sea, para Jeremías la palabra de Dios era como un manjar, ¿verdad? Era como cuando estás en 40 días de ayuno, ¿verdad? Yo sé que usted ha ayunado varias veces 40 días de ayuno, y usted sabe cómo se siente después de estar en 40 días de ayuno. Entonces, cuando le ponen la comida, usted devora todo lo que hasta los dedos se puede comer, ¿verdad? Es peligroso el ayuno de 40 días, porque se puede comer los dedos de usted mismo. Así este profeta devoraba la palabra de Dios. Entonces nosotros muchas veces se nos dice que tenemos que leer 3 capítulos al día para leer la Biblia en un año. Y cuando nos atrasamos decimos: me atrasé 3 días, son 9, y el pilón son 10, para ya no leer el lunes. Entonces tengo que leerlo, lo voy a leer rápido, como medicina, ¿verdad? Y voy a cumplir con el Señor, y voy a ser un lector de la palabra de Dios. Pero Dios ve nuestro corazón, y nuestro corazón tiene que ser: Señor, si yo tengo que leer 3 capítulos al día, yo voy a leer 1 o 2 más, porque yo quiero. Dice ahí, después de donde dice devoraba, dice: ellas, o sea, la palabra, era mi gozo y la alegría de mi corazón. Cuando leía la palabra de Dios, y cuando nosotros devoramos la palabra de Dios, debe de ser nuestro gozo y nuestra alegría. No debe ser un trato duro a la carne.
tengo que leer la palabra de Dios, tengo que orar, tengo que ayunar, sino debe de ser nuestro gozo y nuestra alegría. Y si no es nuestro gozo y nuestra alegría, entonces hay un problema, que lo estamos haciendo por cumplir con Dios y no para agradar a Dios. Si lo hacemos para agradar a Dios, entonces tiene que ser nuestro gozo y tiene que ser nuestra alegría. Y debemos de devorar la palabra de Dios. Hace unos días estaba viendo un video de los cristianos en el primer siglo, en la isla de Patmos, cuando estaba preso Juan y recibió la revelación de Apocalipsis. Estos hombres, fíjense bien, estos hombres sufrían persecución por ser cristianos, sufrían hambre, sufrían despojo, sufrían maltrato y muchas veces sufrían la muerte. Estaban con gozo haciéndolo por defender su fe en Cristo Jesús. Ellos luchaban en contra de la persecución, en contra de la cárcel, en contra del hambre, en contra del maltrato y muchas veces en contra de la muerte. Y cuando yo estaba viendo ese documental, no era una película, no documental, me pregunté yo, ¿con qué luchamos nosotros, los cristianotes del siglo XXI? Por no decir cristianitos, ¿verdad? Cristianotes mejor. Del siglo XXI. Pues luchamos con la cama, ¿verdad? Para levantarnos en la mañana, que no queremos levantarnos para orar, está muy calientita la cama. Esa es nuestra lucha preferida. Y luego luchamos con el refrigerador porque no queremos ayunar, ¿verdad? Porque luego si perdemos una libra se nos va a notar y van a decir, oye, te ves más delgado. No, pues ¿qué es eso, verdad? Y luchamos con el pulgar, ¿verdad? Con el músculo del pulgar derecho, o si usted es izquierdo, del izquierdo. Esa es nuestra lucha, imagínense nada más. ¿Voy o no voy a la reunión? Voy a echar un volado. No, sí voy, me tocó ir, pero lo volteo. No, mejor no. Entonces, a mí me dio vergüenza, sinceramente. Y antes de terminar la película, la dejé sin terminarla y me fui al lugar secreto, a ese lugar de adoración a Dios. Y le dije, Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre, porque queremos, o sea, nuestra lucha es una caricatura, nuestra lucha en la carne por ti. Estos hombres y mujeres verdaderamente tenían luchas. ¿Cuántos de nosotros estaríamos aquí si nuestra lucha fuera esa? Les decía en la primera reunión que hace 10 años que empezó un avivamiento en Uganda, hubo una persecución tremenda también al principio. Un día llegaron a una congregación y dijeron los que venían a matar, dijeron, venimos a matar al pastor. Y en cuanto dijeron eso, cada una de las personas, el pastor estaba enfrente, se empezaron a subir arriba. Eran como el video está en un video de transformaciones. Usted ha escuchado esos videos de transformaciones. Se empezaron a subir a la plataforma y llenaron toda la plataforma. Y dijeron, nosotros somos el pastor de esta iglesia. Y los hombres no sabían qué hacer con las armas en la mano y tuvieron que retroceder y huir sin disparar un solo tiro. ¿Cuántos de nosotros haríamos eso, verdad? Si vienen a matar al pastor, pues que lo maten, ¿no? Traemos otro, ¿no? Digo, uno, pues no es ninguno, ¿no? Como toda la congregación, pues no, y luego se va a desaparecer la congregación, ¿verdad? Entonces, para que vean que nuestra perspectiva a veces es diferente, ¿verdad? Entonces, Dios quiere pues que devoremos la palabra de Dios para que Él pueda revelarse más a nosotros. Y quiero, me falta un punto más. Dice, Dios quiere que su palabra arda dentro de nosotros para que Él pueda revelarse más cada día, que esté ardiendo. Vamos a ver ahí mismo en Jeremías, adelantito, nada más en el capítulo 20 y versículo 9. Jeremías 29. Dice el profeta, si digo, no me acordaré más de él, por la persecución que estaba sufriendo Jeremías, ni hablaré más en su nombre, por la persecución. Dice, entonces su palabra, fíjense bien, su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiendo. ¿A usted le pasa eso cuando dice, no voy a ir el domingo? Y le empieza el fuego ardiendo, que dice, no, voy a ir.
o saca el extinguidor y apaga el fuego, ¿no? Vámonos, ahorita empieza el partido, ¿no? Voy el siguiente domingo. Entonces dice, su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos, dice. La palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice la palabra de Dios es más viva y eficaz que espada cortante de dos filos. La palabra de Dios se hace carne entre nosotros. La palabra de Dios es Dios mismo en nosotros. Pero debe estar ardiendo y debe de calarnos hasta los huesos. Dice, he hecho lo posible por contenerla, o sea, por quitármela de encima. Pero ya no puedo más, dice, me rindo, dice. Me rindo a Dios. No le están dando más como ganas ahorita de llegar y darle de taconazos al control de la televisión, que le salgan así chispas, para meternos con Dios, ¿verdad? Y conocerle más y reenamorarnos más de Él. Hay una historia hermosa en el Antiguo Testamento, cuando David era rey y peleaba sus batallas con los filisteos. Habían tenido una batalla tremenda y donde ellos estaban no había agua. Y estaban 3 de sus guerreros más valientes. Entonces David, que era el rey de ellos, dijo, tengo sed, porque no había agua, ¿no? Estos hombres, ¿sabe lo que hicieron? Estos hombres salieron corriendo, se internaron en el campamento enemigo, arriesgaron sus vidas, fueron y trajeron el agua y le dijeron, nuestro rey, aquí está el agua que tú deseas. Y nosotros también tenemos un rey, ¿verdad? Que está sentado en el trono, que gobierna la tierra, que gobierna el universo. Y cuando escuchamos que nuestro Dios dice, tengo sed, pero tengo sed de estar contigo, nosotros debemos de responder como estos guerreros, salir corriendo, meternos si es necesario en el campo enemigo, arriesgar nuestras vidas, meternos en el lugar secreto, cerrar la puerta, apagar el celular, la computadora, el perro, echárselo al vecino para que no ladre, no la basura, sino el perro, no. Y decirle, Señor, aquí estoy, yo soy tu agua que necesitas para ser saciado. Y yo también necesito ser saciado de ti. Yo también tengo sed de ti. Por eso vengo cada día. Por eso estoy más tiempo cada día contigo. Por eso estoy enamorado. Por eso me he hecho un adicto a tu presencia. Todas las adicciones son malas, con excepción de una, que es ser un adicto a la presencia de Dios. Dios es un Dios de pactos. Lo vemos por toda la Biblia. Y Él quiere hacer un pacto el día de hoy con nosotros. Vamos a ir a Segunda de Crónicas para ver de qué se trata ese pacto. Segunda de Crónicas 15, 12. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 12. Dice el versículo 12. Espera que, ahí está. Dice, luego, estamos hablando del tiempo del rey Asa. Dice, luego hicieron un pacto. ¿Y qué es ese pacto? Mediante el cual se comprometieron a buscar, fíjense, de todo corazón y con todo el alma al Señor, Dios de sus antepasados. Al que no buscara al Señor, Dios de Israel, se le castigaba con la muerte. Eso lo vamos a perdonar para que no se asuste. Fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Así lo juraron ante el Señor a voz en cuello, y en medio de gritos y toques de trompetas y de cuernos, todos los de Judá se alegraron de haber, fíjense, se alegraron de haber hecho este juramento, porque lo habían hecho de todo corazón y habían buscado al Señor con voluntad sincera. Se necesita voluntad para buscar al Señor. Y luego me encanta lo que dice, y Él se había dejado hallar de ellos. Acuérdense cómo comenzamos, ¿verdad? Al que me busca, yo me dejo hallar por Él. Y les había concedido, y se había dejado hallar de ellos. Y luego viene la bendición, y les había concedido vivir en paz
con las naciones vecinas. ¿Cuántos quieren reenamorarse más de Dios? Levánteme la mano el día de hoy. Se necesita voluntad, se necesita decisión, no es fácil, pero es posible. Vamos a poner un canto con un video, un canto precioso, ¿verdad?, de Marcos Brunet, y vamos a pedirles que se pongan de pie para que se desentuman. Y después de este canto vamos a tratar de seguirlo, es un canto muy fácil, sobre todo el coro. Vamos a tratar de seguir el coro también para adorar a Dios. Puede usted levantar sus manos, si usted siente hincarse también lo puede hacer. Y después del canto vamos a hacer una oración para comprometernos con Dios, para hacer un pacto con Él, de buscarle así como lo hicieron en el tiempo de Asa. ¿Cuántos quieren hacer ese pacto el día de hoy? Muy bien, entonces pónganme el video por favor, y si me pueden apagar las luces aquí de enfrente por favor para que se vea más claro. Sí, Señor, solo tú eres digno, solo tú eres grande y poderoso. A ti la gloria únicamente, a ti la honra únicamente. Tú eres el único digno, Señor, de recibir nuestra adoración. Este día, Señor, levantamos adoración a ti, levantamos nuestros corazones, levantamos nuestras vidas, Señor, delante de ti, para hacerte digno, Señor, porque solo tú eres digno, eternamente digno, Señor, impresionantemente digno, Padre. Pero este día, Señor, también queremos hacer un pacto que tú quieres hacer con nosotros. Nosotros también, Señor, queremos comprometernos a buscar más de ti, a conocerte más, a meternos más profundo en aguas profundas, Señor, delante de ti, hacer lo que tengamos que dejar, Señor, de hacer para estar más cerca de ti. Que tu palabra pueda arder en nuestros corazones, pueda calar en nuestros huesos. Que tu presencia, Señor, nos consuma. Que verdaderamente podamos ponerte en primer lugar en nuestras vidas. Que no haya nada más importante en nuestras vidas sino solo tú, Señor. Nosotros queremos comprometernos. Nos comprometemos, Señor, este día delante de ti, Señor. Danos la fuerza, danos la voluntad, danos el ánimo, Señor, para cumplir este pacto. Pues queremos, Señor, amarte con ese amor apasionado que tú nos amas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a darle un aplauso al Rey.